emocionante estar aquí con todos vosotros hoy y con estos presentadores de lujo, incluido nuestro editor, el gran editor Ford Cola, Javier Ford Cola, una de las editoriales de referencia en este país, ya con unos años de trayectoria y con un catálogo. En primer lugar, decir que estos tres compañeros de mesa hay unas afinidades, aquí se hablaba de complicidades como tiene detrás un componente delictivo, a mí no me gusta, prefiero afinidades, porque refleja más afinidades selectivas, alteridad. Pienso que el trabajo que hacen ellos de alguna manera responde a esas premisas éticas, de artesanales, de honradez y de aportación del autor, ¿no? De la aportación a los demás, ¿no? Ese retorno, ese agradecimiento y esa devolución social, ¿no? Entonces son muchos años ya que con estilos muy diferentes están en esa línea, ¿no? Por eso me sorprende relativamente el encontrar ahora tantas afinidades, tanto en las palabras de Javier al principio, Ignacio y ahora José. ¿Qué sucede? Que son tal la cantidad de ideas que se despliegan, que se superponen a las que aparecen en este pequeño libro, efectivamente, pero que tenía al principio, ahora os contaré una voluntad de manifiesto, ¿no? Entonces el riesgo es la dispersión, ¿no? Porque realmente esto de la multiatención y de la fragmentación anómica, que forma parte estructural de su paradigma del sistema de dominación, pero bueno, como tampoco vamos a enlazarnos en esa especie de dialéctica trepidante, ¿no? Que un poco es la que yo esbozo con ese estilo intersticial en el libro. El intersticio lo que quiere es que en ese espacio en blanco entre una idea y otra el lector colabore, ¿no? Que complete eso, ¿no? Con su propia experiencia biográfica, con sus sentimientos, sus sentidos. Lo que pasa, claro, eso exige una especie de concentración extrema, ¿no? Y totalmente antirrobótica, digamos. Yo empecé con este libro hace 10 años más o menos, y recuerdo que no existía la crisis económica esta, y iba a llevar incluso el rótulo de la crisis de la mirada, así como algo así como... Y luego después, evidentemente, la palabra crisis nos machacó todo de tal manera que era horroroso que apareciera. Pero y fueron surgiendo alternativas distintas a ese título, ¿no? Pero al margen del título, yo lo que os quería comentar era que, bueno, yo soy pintor, entonces, ¿cómo empecé yo a escribir algo? Pues anotaciones, hice una especie de manifiesto excéntrico, ¿no? Bueno, de ideas plásticas, visuales, en base a parar un momento mientras pintaba, iba tomando nota, que es geometría líquida, ¿no? Una especie de un libro efectivamente un poco loco, ¿no? Ya hace más años, hace como 25 años, cuando también la palabra crisis volaba sobre España al menos, desde el Círculo de Bellas Artes habían hecho una convocatoria abierta, crisis, ¿qué crisis? Ahora sí era como intentando desembarazarse. Ahora Darío aquí está confirmando, o sea que recuerda que hace 25 años, ¿no? Entonces ya ahí me atreví, me invitan aquí, y fui en plan espontáneo a dar una primera charla que me costaba muchísimo, intimidado un poco por la gente y tal. Y la charla esa luego la publicaron en Telos, la revista telefónica, y está en la red ahora, se llama Principio de Instantaneidad. Eso hace 25 años, de alguna manera esas tesis son las que ahora mejor estructuradas, un poco más, allí están de una manera un poquito más intuitiva, pero bueno, en esencia, lo que yo planteaba ahí desde una óptica incluso casi adolescente, porque había un poco esa rebeldía. Por eso todo lo que fue saliendo aquí, Marcuse, situacionistas, todo eso forma parte del equipaje biográfico, desde luego el mío en particular, pero de muchos de los que estamos aquí. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa reivindicación de Marcuse, de la teoría crítica, de la escuela de Frankfurt, de Nietzsche, de Heráclito, vamos, que yo tengo una genealogía personal que iba desde los presocráticos a la filosofía de la sospecha o del deseo, ¿no? Pasando por Foucault, Tolkien, de una manera bastante lo más ordenada que yo pude a lo largo de este tiempo de depuración del texto. Van apareciendo esas influencias y esas convicciones, ¿no? En torno a un mecanismo perceptivo de dominación óptica y donde la imagen es evidentemente estructural y central al dominio de la economía mundo, esa economía imagen, 24/7 y todo eso. Entonces fui preguntando también a través de los americanos, estos que desarrollaron esas tesis sobre la economía de atención, que se iba corroborando las amenazas que yo intuitivamente iba viendo, ¿no? Y entonces el libro nació con voluntad de manifiesto. Yo pensaba desarrollarlo como en
esos 12 folios, así como... Y luego fui necesitando argumentar, porque digo, bueno, esto tiene que hacerlo un poco para que sea, para comunicar. Y me preocupó por primera vez quizá a la hora de escribir que se entendiera bien, vamos, lo mejor posible lo que yo quería decir, ¿no? Entonces ese manifiesto creció muchísimo, creció prácticamente el doble de lo que vemos ahora aquí, y hubo un momento que me vi obligado a optar en una solución salomónica o dialéctica. Opté por sacrificar la parte del libro propiamente, vamos a llamarla poética, creativa, artística, la parte del libro donde vosotros preguntaréis cómo es posible si este señor es pintor, pues que además de la imagen, ¿no? Que se podía, de manera superficial, epidérmica, alguien podía entender. Y estamos hablando, tal como se matizaban las palabras de Ignacio y las más recientes de José Luis Jiménez, de la imagen instrumental, la imagen que como el pensamiento, como la razón instrumental, solo atiende a fines, ¿no? Esa especie de locura que decía Pascal, María Zambrano, Dialéctica de la Ilustración, que también es un libro fundamental, ¿no? Adorno y Horkheimer, que también están mencionados y que me parece que hasta ahora no salieron, ¿no? Aquí no se trata de lanzar nombres así de gente, sino de pensadores que han aportado algunas ideas que son como vectores o paradigmas de resistencia, ¿no? Ha fallecido recientemente Bauman, ha muerto John Berger, falleció también Ulrich Beck. Entonces, vemos que realmente gente así veterana, que da Steiner, pero van desapareciendo de diferentes maneras, Deleuze. Pues están los jóvenes. Sí, entonces, claro, entonces es muy interesante pensar en que, igual que en el dibujo hay una historia de la línea y hay una línea que esboza a Lorca cuando hace un poema o bien un dibujo, no se sabe bien, pero es lo mismo. O Paul Klee, Picasso, Liseane, Urbano Lugris, quien sea, que hace. Hay una historia de pensamiento crítico que es decisivo mantener y que el ensayo, desde luego, por eso yo me alegro de la iniciativa de Javier en este sentido, de abrirse también una editorial muy literaria, de abrirse al campo del pensamiento. Por otro lado, yo no establecería tanta diferencia entre lo que es relato. Este libro tiene también esa novela negra que decía un poco con una ironía y que yo lo capté, vamos, busca también ser efectivamente una radiografía, una representación costumbrista, como todas las tecnotopías, ¿no? Porque aquí lo que estamos hablando es de la distopía de un poder totalitario como nunca existió en el planeta Tierra, y esta jaula lisérgica, porque a esa hablaba Manuel Handel, habla sin muros, y ahora tenemos una prisión donde, como decía Kafka en un aforismo póstumo tremendo, ¿no? Todos los dedos, ¿no? Entre barrote y barrote de esa jaula hay 3 metros de distancia, pero de allí no se mueve nadie, ¿no? Entonces, esa imagen paradójica, como todos los aforismos últimos o no publicados de Kafka, tiene un contrapunto, que es cuando él habla de lo indestructible. Hay una apelación constante a lo indestructible. Para mí tiene un alcance enigmático o enigmístico, si queréis, pero esa dimensión metafísica en torno a la condición humana como absolutamente indestructible es la que pienso que alimenta el espíritu de la resistencia, esta resistencia 3 veces o bien una sola vez, en palabras del amigo escritor Manolo Rivas, ¿no? Reexistencia, como X, ¿no? Volver a existir, volver a hacer de la vida una obra de arte. Tal como el otro día pude leer en una nota firmada por Cosío, pero sabemos que es una frase de Nietzsche. En el libro, por cierto, está Nietzsche presente desde el principio al final, gravitando en ese vitalismo, sobre todo al final, en donde cuando el pensamiento no llega hay que subirse a tu propia cabeza, ¿no? Alguien también atribuía, posiblemente con toda la razón, a Séneca, ¿no? Que está por aquí, que estoy viendo ahora. Pues me da igual que sea de Séneca, las ideas, como decía Lyotard, otro grande, son como nubes que se lanzan al viento, alguien las coge, las usa, se reciclan, ¿no? Pensamiento es como nubes, lo dice muy bien en Peregrinaciones. Él quiso ser monje, quiso ser pintor, al final fue un gran artista, un gran creador de imágenes, que el discurso y figura tampoco nos da igual, el discurso que figura, la emblemática demuestra todo eso. Realmente son muchísimas las cosas que se pueden decir, pero en un paseo, en un viaje, digamos, hacia el libro, si lo abrimos, la primera frase que recordamos es a la memoria de Carlos Oroza,
poeta y paseante. Carlos es un escritor, un poeta excepcional. Aquí está gente que lo conoció y que lo trató. Falleció un poco cuando ya el libro iba a entrar en imprenta. Y me parece que la actitud de este genio, de este gran creador de la poesía, de pasear, mirar, contemplar el mundo, anotar algún destello infraleve, ¿no? esa sombra que tú dices, y esas son imágenes potentes, ¿no? Son imágenes sensoriales, imágenes que vienen a nosotros no con ánimo destructivo o de colonización, ¿no? Entonces hay una diferencia enorme entre lo que es la imagen instrumental, la imagen poder, la imagen luz, la imagen lisérgica alienante, que busca esa misma sensación que podemos todos ver de noche cuando hay una lámpara encendida y ves que se dirige allí alguna mariposa nocturna, ¿no? Atraída por la luz, acaba calcinada, chamuscada. El mensaje del libro no es en absoluto ni negativo ni apocalíptico, es un libro que podría tener un alcance, iba a decir terapéutico así irónicamente, por aquello de que la autoayuda es fundamental. Los encuentros como este, sobre todo en un marco tan maravilloso, porque todo lo que hay aquí son libros de primera línea, o sea, aquí uno puede hacer una estrategia dadaísta de coger un libro al azar y se lleva una pieza estupenda para su casa, porque es una librería que es como un milagro, la librería está, vamos, digo, en Barcelona. Entonces, yo nací en este ambiente, mis padres son libreros, y más o menos de manera autodidacta fui viendo, picoteando, y bueno, y fui organizando un poco ese constructo que llamamos personalidad y tal. Entonces, bueno, la reflexión y el ensayo es paralelo, o es una faceta de alguna manera secundaria en relación a la labor habitual, pero sí que pienso que desde el mundo de los sentidos y de la artesanía del lenguaje, tocar la materia, sentir el relieve de la vida, buscar esa alteridad, que es el mapa del otro como un rostro y enigmático. Entonces, estos capítulos que hay en este libro, que por eso decía que tenía no tantos pisos como de manera optimista indicaba el amigo Ignacio, pues sí que tiene como diferentes espacios o hábitats, ¿no? Hay una reflexión sobre la globalidad, y es una reflexión optimista. Por ejemplo, yo hace años, cuando empecé a escribir, yo pensaba que los regímenes globalitarios o la globalización, esta tecnoglobalización, que iba a arrasar. Ahora pienso que no, y de hecho en el libro, en el apartado ese, hablo de Michel de Certeau, hablo de una práctica de resistencia, un reciclaje, donde creo en lo indestructible de esa policromía cultural, antropológica, y que los imperios van pasando. Claro, también soy consciente de que una cosa es el tiempo de vida de los seres humanos, y todo el tiempo políticos, procesos históricos o geológicos, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que podía ir comentando. El mal de archivo, ¿no? Que aquí utilizo un interesante ensayo sobre Freud, de Derrida, para llevarlo simplemente a esa literalidad del agobio que tenemos hoy frente a una sobredosis de información que nadie ha pedido y que viene de manera, en ese imagen bucle, en ese mundo fluido tal, también está lo auditivo, ¿no? Yo ahora venía en un taxi también, estaba viendo continuamente ahí tropecientos mensajes que si ni al taxista le interesan ni a mí, que viene lo que me está rompiendo mi silencio. Entonces está todo programado para que no exista el sujeto, para que desaparezca ese individuo conflictivo. Lo que quieren son robots. Cada vez es cierto que el hombre masa se va pareciendo más a esa construcción maquínica, y la máquina también, el otro día también en una comida veíamos que se iba acercando al humano, ¿no? Perfeccionando, ¿no? Se habla mucho del miedo, yo me dedicaba al miedo porque pienso que siempre fue la energía, vamos, la estrategia de dominación. El miedo puede ser un tótem, podemos hablar, por ejemplo, delante nuestro de un miedo amplificado que sale fuera de nuestro cuerpo y se convierte en un miedo, por ejemplo, de 4 metros de altura. Igual que dicen, ¿cuál es el coeficiente del miedo? El índice bursátil, ¿no? Pues de nuestro desasosiego, ¿no? O sea, porque eso, la temperatura del tono vital de los españoles, que el poder hasta hace poco, cada 6 meses, lo sacaban en el periódico, y que ahora decidieron, no sé por qué, renunciar. Si nadie se daría cuenta de que están hablando de ellos, ¿no? Entonces, yo pienso, y por eso digo que, insisto, que es un libro optimista, y que es posible, aquí con la ayuda de Ignacio, de Javier, de José, desde luego, y de muchos que estáis aquí, el alterar, digamos,
ese régimen de la mirada, esos regímenes despóticos de la visualidad, darle, tal como dice Michel de Certeau con relación al subalterno, y a la condición subalterna, darle ahí, dentro de esa microfísica del poder, porque Foucault no salió, y tendríamos quizá que intentar lanzar Foucault también así como un... Y el poder nos atraviesa, el poder imagen por supuesto nos atraviesa totalmente porque es poder deseo, el capitalismo, el turbocapitalismo como se llama a veces, se ha incorporado, digamos, a ese deseo interior. Lo psicológico está ahí como un factor clave y por eso que tenemos que ser conscientes de los grandes profesionales, digamos, que están trabajando para ese mundo. Es lógico que si ese mundo representa muchísimo dinero, es lógico que logren contratar a los mejores profesionales. Pero yo creo que afortunadamente también hay espacios de resistencia y de libertad, de ese conocimiento libre, pues, se habló antes, y en ese sentido es donde habría que seguir. Y yo pienso que tengo que concluir ya esta para mí muy agradable presentación, porque tengo cierta tendencia también a la digresión y a la... Lo que sí me gustaría es, si hay alguna cuestión que queráis, a Ignacio, veo a Javier, a José, y aquí veo